¿Alguna vez has pasado meses cuidando tus plantas, regando, quitando malas hierbas, para que al final del verano saques de la tierra unos ajos del tamaño de una canica y unas cebollas que dan pena verlas? Es una de las mayores frustraciones para cualquier amante del huerto. Trabajas duro, te dejas la espalda, y la cosecha simplemente no compensa el esfuerzo. Pero, ¿y si te dijera que el problema no es cuánto trabajas, sino cuándo lo haces? Hoy te voy a revelar el secreto mejor guardado de los hortelanos expertos. Existe un momento exacto, una ventana de tiempo crucial en primavera, donde se decide si tu cosecha será un fracaso o si tendrás bulbos tan grandes que te costará sacarlos de la tierra. Ese momento es el mes de abril. Te prometo que, si aplicas los sencillos ajustes que vamos a ver hoy, no solo vas a triplicar el tamaño de tus ajos y cebollas, sino que lo vas a hacer trabajando la mitad. Vamos a desmontar la mentira de que para tener un buen huerto hay que sufrir. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar contradice mucho de lo que te han enseñado los manuales tradicionales. Para entender por qué abril es tan mágico, tenemos que hacer un viaje rápido al interior de nuestras plantas. Durante el otoño y el invierno, el ajo y la cebolla se han dedicado casi exclusivamente a sobrevivir y a crear raíces. Cuando empiezan los primeros días cálidos de la primavera, la planta entra en modo de crecimiento de hojas. Cada hoja verde que ves en la superficie es como un panel solar que recoge energía. Sin embargo, cuando llega el mes de abril, ocurre un cambio biológico fascinante en el interior de estas plantas. La duración de la luz del día empieza a aumentar significativamente. Este cambio en las horas de sol es como un interruptor maestro que le dice a la planta que es hora de dejar de producir hojas y empezar a almacenar toda esa energía en la base, formando el bulbo que nos vamos a comer. Si en este preciso momento nosotros seguimos tratando a la planta como si estuviera en pleno invierno o en fase de crecimiento vegetativo, vamos a arruinar ese proceso. El jardinero inteligente sabe que en abril ya no somos cultivadores de hojas, nos convertimos en cultivadores de bulbos. Entender este cambio de ciclo es la diferencia absoluta entre el éxito rotundo y el fracaso total en tu huerto. Hablemos del primer gran pilar del mes de abril, y es el control absoluto del nitrógeno. Seguramente has escuchado 1000 veces que el abono rico en nitrógeno, como el estiércol fresco o el purín de ortigas, es lo mejor para que las plantas crezcan fuertes y verdes. Y es cierto, pero solo hasta cierto punto. Aquí viene la regla de oro del jardinero perezoso pero astuto. A partir de abril, debes cortar por completo cualquier aporte de nitrógeno a tus ajos y cebollas. Si les das nitrógeno ahora, la planta se confundirá. En lugar de engordar la cabeza bajo tierra, pensará que debe seguir sacando hojas verdes nuevas. Imagina que la energía de la planta es como el presupuesto de una empresa. Si te gastas todo el dinero en pintar la fachada, que serían las hojas, no te quedará nada para construir unos cimientos sólidos, que sería el bulbo. Por lo tanto, guarda ese compost rico en nitrógeno para tus lechugas o tus tomates que vendrán más adelante. Al no aplicar nitrógeno, le estás enviando un mensaje claro a la planta de que es la hora de madurar y engordar la cosecha que está escondida bajo el suelo. Es un paso donde literalmente tu trabajo es no hacer nada. Entonces, si no les damos nitrógeno, ¿qué es lo que realmente necesitan comer nuestros bulbos en este momento crítico? La respuesta se resume en 2 palabras mágicas: potasio y fósforo. Estos 2 minerales son los verdaderos arquitectos de una cabeza de ajo gigante y de una cebolla firme que dure meses en la despensa sin pudrirse. El potasio actúa como una bomba que empuja los azúcares y almidones desde las hojas verdes hacia el interior de la tierra, rellenando cada capa de la cebolla y cada diente de ajo. El fósforo, por su parte, fortalece las raíces para que puedan absorber hasta la última gota de nutrientes. Para aportar esto sin complicarte la vida ni gastar dinero en fertilizantes sintéticos, vamos a recurrir a un aliado que seguramente ya tienes a mano. El té de plátano o la infusión de consuelda son opciones excelentes, pero hay algo mucho más sencillo y potente. Hablo de aprovechar los recursos que la propia naturaleza nos da.
transformando lo que otros consideran basura en el oro puro de nuestro huerto. Vamos a ver cómo aplicar esto en el siguiente paso de nuestra estrategia. Ese oro puro del que te hablaba no es otra cosa que la ceniza de madera limpia. Escúchame bien, porque este es el truco más antiguo y efectivo que existe para multiplicar tu cosecha en el mes de abril. La ceniza procedente de madera sin tratar, como la de una estufa de leña o una chimenea, es una bomba natural de potasio, calcio y fósforo. Al espolvorear una capa fina de ceniza alrededor de tus ajos y cebollas, estás haciendo dos cosas increíbles al mismo tiempo. Primero, le estás dando exactamente el alimento que el bulbo necesita para expandirse de forma explosiva. Segundo, la ceniza cambia ligeramente la acidez de la superficie del suelo, creando un ambiente muy incómodo para los hongos, que suelen atacar en las primaveras lluviosas. Pero cuidado, la clave aquí es la moderación. No queremos enterrar las plantas en ceniza. Imagina que le estás echando sal a un buen plato de comida. Un poco realza el sabor, pero demasiado arruina la receta. Espolvorea un puñado de ceniza por cada metro cuadrado de tus bancales, preferiblemente antes de un riego ligero o de una lluvia suave, para que esos minerales penetren directamente hasta la zona de las raíces. Otro aspecto fundamental que debemos cambiar drásticamente en abril es nuestra forma de regar. Existe el mito terrible de que, como las plantas están creciendo, necesitan litros y litros de agua todos los días. Error grave. Los ajos y las cebollas odian tener los pies constantemente mojados. Si la tierra está siempre encharcada, los bulbos se asfixian y, lo que es peor, se convierten en el festín perfecto para la pudrición blanca. El enfoque del huerto inteligente es regar por estrés controlado. ¿Qué significa esto? Significa que solo vas a encender la manguera o la regadera cuando los primeros 3 a 5 centímetros de la tierra estén completamente secos al tacto. Mete el dedo en la tierra. Si notas humedad, no riegues. Al dejar que la capa superior se seque un poco, obligas a las raíces a buscar agua más abajo, haciéndolas mucho más profundas y eficientes. Además, un bulbo que crece en una tierra ligeramente más seca concentra mejor sus aceites esenciales. Esto se traduce directamente en ajos con un sabor mucho más potente y cebollas que te harán llorar de verdad al cortarlas. Señal inconfundible de su alta calidad. Hablemos ahora de la competencia invisible que te está robando la cosecha. En abril, junto con nuestras queridas hortalizas, también despiertan las malas hierbas. Estas plantas silvestres son verdaderas expertas en supervivencia, y si las dejas crecer cerca de tus ajos o cebollas, absorberán todo el agua y los nutrientes que con tanto cuidado estamos intentando proporcionar a nuestros bulbos. El ajo, por su forma recta y fina, no hace sombra sobre el suelo, por lo que no puede defenderse de las hierbas por sí mismo. Pero como somos jardineros que buscamos el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo físico, no vamos a pasarnos el mes de abril doblando la espalda y arrancando hierbajos a mano. La solución inteligente es aplicar un buen acolchado o mantillo. Una capa de paja seca, restos de césped bien curado o incluso hojas secas trituradas, colocada entre tus plantas, bloqueará la luz del sol e impedirá que las semillas de las malas hierbas germinen. Además, este acolchado actuará como un escudo protector, manteniendo la humedad justa y necesaria en el suelo para que no tengas que regar casi nunca. Dentro de los cuidados de abril, hay un detalle visual al que debes prestar muchísima atención, y es el cuello de la planta. El cuello es esa parte donde las hojas verdes se unen para entrar en la tierra y formar el bulbo. Un error súper común entre los principiantes es enterrar este cuello añadiendo más tierra alrededor a medida que la planta crece, pensando que así la protegen. Por favor, no hagas esto jamás. En el mundo del cultivo de bulbos, el cuello necesita respirar, necesita sentir la brisa de la primavera y el calor del sol. Si entierras el cuello o el comienzo del bulbo bajo tierra húmeda en el mes de abril, estás comprando todos los boletos para que la planta contraiga enfermedades fúngicas letales.
De hecho, a medida que avanza la primavera, vas a notar que la propia tierra parece empujar el bulbo hacia arriba, asomando sus hombros por encima de la superficie. Déjalo así. Es la manera natural que tiene la planta de curar sus capas exteriores para garantizar que, una vez cosechada, pueda almacenarse durante todo el invierno sin echarse a perder. El sol es tu mejor aliado para endurecer esa piel protectora. Quiero detenerme en un punto crítico que sucede específicamente a finales del mes de abril o principios de mayo, dependiendo de tu clima local. En este momento, si estás cultivando variedades de ajo de cuello duro, notarás que del centro de la planta empieza a emerger un tallo cilíndrico, rígido, y que a menudo se enrolla sobre sí mismo en forma de espiral. Esto es lo que se conoce como el tallo floral o el pitón. La planta, en su infinita sabiduría biológica, quiere reproducirse y está invirtiendo una cantidad brutal de su energía en crear esta flor en la parte más alta. Si dejas que este tallo crezca, despídete de tus ajos gigantes. La planta redirigirá hasta un 40% de sus reservas hacia la flor, dejando el bulbo subterráneo pequeño y atrofiado. La técnica del jardinero astuto es simple y tajante. Tan pronto como veas que este tallo floral se empieza a curvar, córtalo sin piedad. Puedes hacerlo con unas tijeras limpias o simplemente partiéndolo con los dedos. Al cortar este tallo, obligas a la planta a enviar toda esa energía desperdiciada de vuelta hacia abajo, inflando el tamaño de los dientes de ajo de manera espectacular. Pero no tires esos tallos florales de ajo que acabas de cortar. Aquí entra la magia de aprovecharlo todo en el huerto. Esos tallos, tiernos y retorcidos, son una auténtica delicia culinaria. Tienen un sabor a ajo suave y dulce, que es espectacular para saltear, hacer tortillas o preparar un pesto verde increíble. Es como tener una cosecha extra antes de la cosecha principal. Además de disfrutar de un manjar, al realizar este corte en el mes de abril, estás practicando lo que llamamos poda de redirección de savia. Imagina que la planta es una tubería de agua a alta presión. Al cerrar la válvula superior, que era la flor, toda esa presión no tiene más remedio que ensanchar la tubería inferior, que es nuestro preciado bulbo. Este es uno de los pocos momentos en los que una pequeña intervención manual de 5 minutos te proporciona un retorno de inversión gigantesco en la báscula a la hora de pesar tus hortalizas al final de la temporada. Es el ejemplo perfecto de trabajar inteligentemente, no duramente. Hablemos de lo que ocurre con las cebollas en este mismo periodo. A veces, debido a cambios bruscos de temperatura durante la primavera temprana, las cebollas se asustan, sienten que su vida corre peligro y deciden saltarse la fase de engordar el bulbo para producir directamente una flor y dejar semillas. Esto se conoce como la subida a flor temprana. Vas a ver un tallo grueso y hueco que se eleva rápidamente por encima de las hojas normales. Si esto ocurre en el mes de abril, tenemos un problema. A diferencia del ajo, donde cortamos el tallo y solucionamos el asunto, cuando una cebolla decide florecer prematuramente, el bulbo central detiene casi por completo su crecimiento y el núcleo interior se vuelve duro y leñoso. ¿Qué hacemos entonces? La regla de oro aquí es la observación diaria. Si detectas que una cebolla ha emitido el tallo floral, arráncala inmediatamente y consúmela en tu cocina esa misma semana. Esa cebolla ya no va a crecer más y no servirá para guardar en la despensa durante el invierno, porque por ese centro hueco entrarán las bacterias y la pudrirán. Una de las peores pesadillas que puede atacar nuestro cultivo en abril es la famosa mosca de la cebolla. Este pequeño insecto volador aprovecha la humedad y el aumento de las temperaturas para poner sus huevos justo en la base de nuestras plantas. Cuando las larvas nacen, su primer instinto es devorar el bulbo desde dentro hacia afuera. Cuando te das cuenta porque las hojas amarillean, ya es demasiado tarde. El interior es una masa podrida. Pero como somos estrategas del huerto perezoso, no vamos a rociar químicos tóxicos ni a volvernos locos cazando moscas.
Vamos a utilizar el poder de la asociación de cultivos, una técnica ancestral. En abril, asegúrate de tener plantadas zanahorias cerca de tus bancales de cebollas y ajos. Olor de las hojas de la zanahoria confunde completamente el radar de la mosca de la cebolla, alejándola de tu cultivo. Y a su vez, el fuerte aroma de la cebolla espanta a la temida mosca de la zanahoria. Es una alianza perfecta bajo tierra, y sobre ella, donde las plantas se protegen mutuamente, mientras tú te sientas a descansar y observar cómo la naturaleza trabaja a tu favor. El suelo de tu huerto en abril tiene que ser un ecosistema vivo, no un bloque de cemento. Después de las lluvias del invierno, es muy normal que la tierra se haya compactado y formado una costra dura en la superficie. Si dejas esta costra, el oxígeno no puede penetrar hasta las raíces. Y recuerda, un bulbo en desarrollo necesita respirar tanto como necesita beber. Pero cuidado, el impulso tradicional sería coger una azada y empezar a cavar profundamente alrededor de las plantas para soltar la tierra. Esto es un error fatal. Las raíces de las cebollas y los ajos son extremadamente superficiales y frágiles. Si cavas con fuerza, vas a romper cientos de pequeñas raíces alimentadoras, estresando a la planta y deteniendo su crecimiento durante semanas. El método inteligente es usar un pequeño tenedor de mano o un escardador fino y simplemente rasguñar suavemente el primer centímetro de tierra. Solo queremos romper la costra superficial, como si estuviéramos peinando la tierra, permitiendo que el aire entre y que el agua de lluvia no resbale, sin molestar para nada el sistema radicular que hay debajo. Otra técnica fundamental en el mes de abril es la gestión del espacio. A menudo, por el miedo a que las semillas no germinen o que los dientes de ajo fallen, plantamos demasiados en un espacio muy reducido. Cuando llega la primavera y empiezan a ensancharse, se dan cuenta de que están hombro con sus vecinos. En el mundo subterráneo, la competencia por el espacio físico y los nutrientes es feroz. Si dos cebollas crecen pegadas, ninguna de las dos alcanzará un buen tamaño. Ambas se quedarán raquíticas. Por eso abril es el mes límite para realizar lo que llamamos el aclareo. Pasa por tus filas y observa con atención. Si ves plantas que están a menos de 10 o 15 centímetros de distancia entre sí, tienes que tomar una decisión difícil pero necesaria. Arranca la planta más débil o más pequeña para dejarle espacio libre a la más fuerte. Sé que duele arrancar una planta sana, pero piensa que esas cebollitas tiernas o ajos jóvenes que quitas son exquisitos para una ensalada de primavera, y la planta que se queda en la tierra te recompensará triplicando su tamaño al tener todo el restaurante de nutrientes para ella sola. En este periodo de gran actividad celular para engordar el bulbo, nuestras plantas son especialmente vulnerables a los ataques de hongos como el mildiu o la roya. Abril es famoso por tener días cálidos seguidos de noches frescas, a menudo con rocío matutino o lluvias primaverales. Esta combinación de calor moderado y humedad alta es el paraíso absoluto para las esporas de los hongos. Empezarás a ver pequeñas manchas amarillas o polvo anaranjado en las hojas más viejas. Si ignoras esto, el hongo consumirá las hojas verdes, destruyendo los paneles solares de la planta, y el bulbo dejará de crecer ese mismo día. Como queremos evitar los fungicidas de tienda, vamos a preparar un escudo protector preventivo y natural. Mezcla una parte de leche entera por cada 10 partes de agua y rocía tus plantas a primera hora de la mañana, preferiblemente en un día soleado. La proteína de la leche crea una película invisible sobre la hoja que funciona como un antiséptico expuesto al sol, impidiendo que las esporas de los hongos puedan germinar. Es un tratamiento ridículamente barato, completamente ecológico y tremendamente efectivo, si se aplica antes de que la enfermedad se extienda. Hablemos de la paciencia, porque el mayor enemigo del jardinero en la primavera es su propia ansiedad. Cuando ves que las hojas de tus ajos y cebollas están enormes y exuberantes en abril, la tentación de escarbar en la tierra para ver cómo de grande es el bulbo
Es casi irresistible. Te pido encarecidamente que controles ese impulso. Cada vez que escarbas y mueves la tierra alrededor del bulbo en formación, estás rompiendo los minúsculos pelos radiculares que se encargan de absorber el agua y los minerales esenciales. Ese simple acto de curiosidad puede retrasar el engorde de tu cosecha de forma significativa. Tienes que confiar en el proceso invisible que está ocurriendo bajo la superficie. Si has seguido los pasos anteriores, si has controlado el nitrógeno, aportado ceniza, regulado el riego y mantenido a raya las malas hierbas, la magia se está haciendo sola. Recuerda que la filosofía del huerto para perezosos se basa en preparar el escenario perfecto y luego dar un paso atrás, permitiendo que la genética de la planta y la fuerza de la naturaleza hagan todo el trabajo pesado. Es crucial entender cómo el viento de abril afecta a nuestras cebollas. A medida que los tallos verdes crecen y se hacen altos, pueden llegar a ser bastante susceptibles a romperse con ráfagas fuertes de viento primaveral. Algunos jardineros antiguos te dirán que debes doblar o pisar los tallos de la cebolla intencionadamente para que la energía vaya al bulbo. Te lo digo de forma muy clara. En abril, hacer esto es un sabotaje directo a tu huerto. Doblar los cuellos de las cebollas mientras aún están verdes y en fase de llenado del bulbo corta de inmediato el flujo de azúcares y savia. El bulbo detendrá su crecimiento en ese exacto instante y se quedará pequeño para siempre. La técnica de doblar el cuello solo se utiliza al final de la temporada, semanas antes de la cosecha, cuando queremos acelerar el secado, pero jamás durante la fase de crecimiento activo en primavera. Mantén esas hojas erguidas, orgullosas y capturando sol el mayor tiempo posible. Si vives en una zona de mucho viento, una simple barrera física o un acolchado denso en la base será suficiente protección. Vamos a adentrarnos en un secreto muy poco conocido sobre el equilibrio de los microorganismos en la tierra durante el mes de abril. Bajo el suelo, en contacto directo con las raíces de tus ajos, existe una red de hongos beneficiosos, conocidos como micorrizas. Estos hongos actúan como extensiones de las raíces, llegando donde la planta no puede y trayendo minerales vitales, especialmente fósforo. El problema es que estos hongos beneficiosos son muy sensibles a los fertilizantes químicos y a la perturbación agresiva del suelo. Si en abril decides abonar con un producto líquido industrial de rápida absorción, las micorrizas se volverán inactivas. La planta se volverá adicta a tu abono químico y en cuanto dejes de echarlo, sufrirá un parón enorme. Por eso insistimos tanto en la aproximación natural. Al mantener el suelo tranquilo, cubierto con mantillo y usando abonos suaves como la ceniza, estás fomentando un ejército subterráneo de trabajadores microscópicos. Ellos trabajarán por ti 24 horas al día, 7 días a la semana, engordando tus ajos sin que tú tengas que levantar un solo dedo. Existe una señal visual inconfundible que tus plantas te enviarán a finales de abril para indicarte que el proceso de engorde está en su punto máximo de ebullición. Notarás que las puntas de las hojas más bajas y viejas empiezan a ponerse amarillas y a secarse lentamente. Al principio, esto asusta a muchos cultivadores, que piensan que es falta de agua o una enfermedad, y reaccionan regando en exceso, lo cual, como ya vimos, es catastrófico. No caigas en esa trampa. Este amarilleamiento de las hojas exteriores es un proceso totalmente natural y deseable. Significa que la planta está haciendo exactamente lo que le hemos pedido. Está canibalizando sus propias hojas antiguas, extrayendo cada gramo de nutriente y energía almacenada en ellas, para bombearlo directamente hacia la cabeza de ajo o la cebolla enterrada. Es el síntoma visual de que el bulbo está engordando. Tu trabajo aquí es observar y celebrar esta transferencia de energía. No arranques esas hojas amarillas a menos que estén completamente podridas por la humedad. Déjalas que se vacíen en favor de tu futura cosecha. Hablemos de la hora del día en la que decides intervenir en tu huerto durante este mes decisivo. Abril tiene días muy cambiantes, mañanas frescas y tardes soleadas
que pueden calentar bastante la tierra. Si vas a aplicar algún tratamiento foliar preventivo, como el truco de la leche que mencionamos, o si absolutamente necesitas dar un riego ligero porque la tierra está muy seca, debes hacerlo a primera hora de la mañana. ¿Por qué es tan importante esto en el cultivo de bulbos? Si mojas las hojas de los ajos o cebollas por la tarde o al anochecer, se quedarán húmedas durante toda la noche. Ese microclima frío y mojado es una invitación de lujo para que los hongos patógenos se instalen. Al hacerlo por la mañana, permites que los primeros rayos del sol sequen rápidamente las hojas, manteniendo la planta hidratada pero a salvo de enfermedades. Este simple cambio de horario en tu rutina de huerto es una estrategia de prevención masiva que te ahorrará muchísimos dolores de cabeza y garantizará que la energía de la planta no se desperdicie luchando contra infecciones. A veces, la clave del tamaño extra grande no está solo en lo que aportamos, sino en cómo comprendemos la genética de lo que plantamos. Es importante recordar en abril que la cebolla, en particular, es muy sensible a la duración del día. Existen cebollas de día corto que empiezan a formar el bulbo muy pronto en la primavera y cebollas de día largo que esperan hasta el pico del verano. En abril, las de día corto ya están engordando a toda velocidad. Si has plantado la variedad correcta para tu zona climática y aplicas esta rutina de cero nitrógeno, riego controlado y protección con ceniza, los resultados te parecerán magia pura. Verás cómo, semana a semana, la base de la planta comienza a abultarse, rompiendo la tierra a su alrededor. Es vital que durante estas semanas mantengas tu enfoque en proteger ese engorde. Cualquier estrés fuerte en abril, como una sequía extrema prolongada o una invasión no controlada de orugas que coman las hojas, reducirá el tamaño final en un 30% o más. La vigilancia relajada pero constante es la herramienta más poderosa del cultivador sabio. Finalmente, llegamos a la planificación desde la perspectiva de abril. Todo lo que hacemos en este mes es una preparación directa para la gran cosecha. Al fomentar bulbos grandes y sanos ahora, estamos garantizando que el secado y curado en verano sea un éxito. Un ajo que engorda correctamente en abril, gracias al fósforo y potasio, desarrollará capas de piel tipo pergamino fuertes y apretadas. Estas capas son esenciales para que la cabeza se conserve durante 10 o 12 meses en tu casa, sin vaciarse ni brotar antes de tiempo. Una cebolla a la que no se le dio nitrógeno en abril no tendrá un cuello gordo y acuoso que tarde semanas en secarse, sino un cuello fino que se cerrará rápidamente, bloqueando la entrada a cualquier bacteria de pudrición. Literalmente, el esfuerzo inteligente que inviertes en comprender este ciclo primaveral te asegura alimento de la máxima calidad para todo el año. Has transformado la incertidumbre de la jardinería en un sistema predecible, abundante y, lo más importante, sostenible para tu propio bienestar físico. Y ahí lo tienes. Hemos desgranado paso a paso por qué abril es el mes que dictará el éxito o el fracaso de tu cosecha de ajos y cebollas. Recapitulando, el secreto del jardinero inteligente se basa en comprender el cambio biológico de la planta. Recuerda cortar el suministro de nitrógeno, potenciar el uso de ceniza de madera para aportar fósforo y potasio, practicar el riego por estrés para fortalecer las raíces, aplicar acolchado para evitar la competencia y, sobre todo, cortar el tallo floral del ajo para redirigir toda esa valiosa energía hacia el bulbo. Estos no son simplemente trucos, son los principios fundamentales de una agricultura que trabaja a favor de la naturaleza y no en su contra. Aplicando esto hoy, te ahorrarás semanas de trabajo inútil y dolores de espalda, y te prometo que cuando llegue el momento de la cosecha, sacarás de la tierra unas cebollas y unos ajos tan espectaculares que tus vecinos te pedirán el secreto. Si esta información te ha parecido valiosa y quieres seguir aprendiendo a cultivar más, trabajando menos, por favor, suscríbete al canal y dale un buen me gusta a este video, porque nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Ahora quiero leerte a ti. ¿Cuál es el mayor problema que has tenido cultivando ajos y cebollas en el pasado?
Déjame tu experiencia en los comentarios y buscaremos juntos la mejor solución para tu huerto. Un saludo y feliz cosecha inteligente.